Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos 2 minutos más y 3 y 4 arrancamos, digo, porque si no empiezan, vieron que empieza a sonar el timbrecito y yo me agarro un ataque de caspa y la verdad que no está el horno para bollos para que a mí me agarre un ataque de caspa. Otra cuestión. Yo el otro día se los dije, lo vuelvo a repetir, ayer yo traté de ayudar acá al presente Alexis. Si necesitan algo para, digo, las prácticas, que tenga que ver con mi materia, obviamente, no me quiero meter en otras materias, me avisan y yo la verdad que no tengo ningún problema, si es de mi materia, insisto. Ayer le digo, me tiró un par de ideas que las estuve elaborando hoy a la mañana en mi cabeza, ¿no? Mortales. Ya es hora que use aparte la lapicera, el papel y esas cosas, con la cabeza sola no alcanza. Pero bueno, es un primer paso. Pero digo, no, yo no digo, no tengo problema, o sea, tenemos que ver horarios y formas y ese tipo de cosas. Yo que sé, ayer estuvimos hablando como media hora, no me acuerdo cuánto, pero no me jode tampoco. Pero lo que quiero decir es que no tengo problema. Me quedé pensando en eso y dije, no, lo voy a decir hoy. Digo, si les toca la parte mundial del siglo XX, me chiflan y lo vemos. Tema 2, hoy yo puse en el Classroom 2 películas, videos. Uno es corto, se llama Noche y Niebla, que es como la primer mirada sobre el Holocausto, más o menos importante, desde la cinematografía. Es una película año 56 de Alain Resnais. Es corta, dura 35, 40 minutos menos. Y después puse otra que es bastante más reciente, no la conseguí en castellano, está en francés, es muy larga. Yo puse un chiste ahí en el Classroom, no me acuerdo, creo que Leandro Esite, el que sube las películas y cosas por el estilo, hice un chascarrillo así como diciendo, bueno, que Leandro consiga los subtítulos o algo por el estilo. Yo podría tratar, pero tardaría unos días mucho más que lo que tardaría Leandro, así que pídanselo a Leandro, que me parece que va a ser más sencillo. Que se llama Shoah, la película esa. Es un largo documental de 3 horas y media donde hablan protagonistas que participaron de lo que se llama la Shoah. Ahora, dentro de un ratito, cuando empecemos la clase, explicaremos estas cuestiones. Hoy tuve un largo debate con mi hija, la que ustedes conocieron porque la que habló sobre Afganistán y cosas por el estilo, sobre el tema del Holocausto y la Shoah, como si había diferencias o no. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, siendo y 5, vamos a arrancar. No sé
cómo silenciar los ruiditos que voy a escuchar próximamente, pero esperemos que no sean muy molestos. Antes de seguir, yo tuve varias dudas en los últimos minutos sobre por dónde empezar. Les mandé las películas sobre el Holocausto, sobre la Shoah. Vamos a empezar con ese tipo de cuestión. Primera cuestión, lo que tienen que saber es una de las marcas simbólicas de la Segunda Guerra Mundial es el tema del Holocausto, el aniquilamiento de 6 millones de judíos y cosas por el estilo. Eso es como si fuese una marca importante. ¿Por qué? Porque muestra de alguna manera un sesgo bastante particular de lo que fue el nazismo. O sea, toda guerra tiene aspectos terribles, excesivos, inaceptables y cosas por el estilo. La Segunda Guerra Mundial presenta una marca o sesgo muy particular, que es el Holocausto. Lo que se llama el Holocausto, durante muchos años se lo llamó el Holocausto. Hace 30 y pico de años se empezó a hablar del término Shoah. No son términos diferentes, o sea, son intentos de definir con otra palabra. Las dos son referencias a términos muy antiguos, muy inclusive vinculados con términos bíblicos, pero básicamente la idea es el concepto de el aniquilamiento, la persecución a un grupo específico, puntual, y el intento de acabar con ese grupo por... me cuido mucho de usar determinado tipo de términos porque no... Primero, muchas veces se habla de la raza judía, cosa que es una estupidez brutal, porque digo, ustedes podrán observar, digo, generalmente cuando se habla de términos raciales se plantea la raza como una cuestión vinculada a características físicas, genéticas y cosas por el estilo, digo. Y la verdad, si hay algo que no tienen los judíos como elemento distintivo, es una cuestión racial, digo. Ustedes podrán observar que hay judíos rubios, altos, con ojos claros, hay judíos petizos, morochos, con ojos oscuros. En Israel hay algunos negros, digo, eso ya es un hecho, digo, pero hay grupos de judíos negros. Cuando digo negros, digo negros, o sea, de África profunda. Entonces digo, me parece que definirlo como un aspecto racial es una estupidez. Tampoco es no hay características étnicas. Entonces, primero, no es cuestión que nosotros tengamos que definir qué es ser judío, así que partamos de esta premisa. No vamos a entrar en este debate, primero porque no me interesa, porque no tiene que ver con nuestra materia y ese tipo de cuestiones. Lo que quiero plantear es que en general, cuando se los plantea como objeto de persecución, se refieren básicamente a una cuestión vinculada, a una cuestión ni siquiera religiosa, como de identidad de un pueblo o de un grupo que sostiene ese tipo de identidad. ¿Por qué no digo religiosa? Porque muchos de los judíos, o sea, las leyes de Nuremberg, que son las leyes que empiezan la persecución de los judíos a partir del 34-35, establecen que son judíos los que tienen algún antecedente en su padre o en su madre hasta la tercera generación previa. O sea que hay un montón de
personas que habían o abandonado la religión o dejado de llamarse judíos o cosas por el estilo, que se habían convertido, lo que quieran, defínanlo como quieran. Ya lo atiendo, Tomás. Lo extrañé la semana pasada porque mejor dicho, la clase del lunes, porque no tuve la pregunta, Tomás, del día, pero ya lo atiendo. Esperen un minutito que termine. Bueno, me alegra, profesor, me alegra. Sí, pues pasaba que me había quedado sin internet. No hace falta explicaciones. Tomás, ya nos explicaron, no hace falta, no cortemos por estas cuestiones personales. Hice un comentario nada más, ahora le escucho su pregunta. Espere un minuto, déjeme terminar porque me mareo y me pierdo. Entonces digo, no tiene que ver con una cuestión religiosa, no tiene que ver con una cuestión de autopercepción o de percepción oficial o cosas por el estilo. Tiene que ver con otro tipo de definiciones, por lo cual me parece que es complejo buscar ese tipo de explicación. Lo que digo es, el nazismo decide a partir del año 35 la persecución a lo que ellos consideran una raza inferior, una raza fallida, un grupo que ha traicionado a la madre patria alemana, y considera judíos los que supiesen o no, porque muchos de ellos ni siquiera sabían, porque son cuestiones vergonzantes de conversión, de gente que abandonó una religión, una familia, lo que sea, y 3 generaciones antes, o sea, cambios que se han producido con los abuelos. Entonces, esta es la particularidad. Esa persecución se va a efectuar primero en Alemania propiamente dicha, a partir de una serie de cuestiones, se les empiezan a cercenar determinado tipo de derechos, los primeros años se les impide comprar determinado tipo de cosas, ejercer determinado tipo de profesiones, no pueden matricularse, no solamente se les quita dinero, sino no pueden ocupar determinado tipo de profesiones, abogados y médicos y docentes y cosas por el estilo, y después empiezan ya a tener que abandonar inclusive propiedades, negocios, cosas por el estilo, además de trabajos que ya era anterior, y finalmente se los empieza a guardar en determinado tipo de lugares como aislados. Entonces, este proceso que se va a dar fundamentalmente en Alemania entre el 35, 36, 37, muchos alcanzan a escapar, se va a rajarse y cosas por el estilo. Una vez que empieza la expansión del nazismo, esto se va a dar en cada lugar a la cual el nazismo llegue. Inclusive empiezan a construirse, creo que se ve en Noche y Niebla, campos de concentración muy tempranamente. Cuando digo campos de concentración, no consideren que los campos de concentración son los mismos que campos de exterminio. No estoy diciendo que sean mejores ni peores, son otra cosa. Pero ya empieza la construcción. ¿Esto pasa desde el 35, lo de que se los llevan a los judíos de las casas, de los negocios y eso? No, los empiezan a perseguir en los negocios y ese tipo de cuestiones, pero de las casas no. Pero llevárselos más adelante. Sí. Okay. Inclusive existe, durante el 36, 37 y 38 existe la posibilidad, muchos se rajan, se van a diferentes lugares, se escapan del país y cosas por el estilo. Generalmente lo que se les llama gueto, que como son lugares donde habitaban los judíos, que eran temporarios, o sea, los tenían ahí por un tiempo. El gueto es una institución, yo lo expliqué el otro día, si hubiese estado o lo hubiese escuchado, porque lo dije ya, los guetos son una institución medieval, o sea, el gueto es los guetos existían en Europa desde épocas medievales. Si usted va a ver o mira el Mercader de Venecia, en el Mercader de Venecia, estoy hablando de una obra que es del 1500, 1600, ya había esa parte del barrio judío cerrado y donde no se podía entrar ni salir, o como se podía entrar y salir pero con determinado tipo de permisos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces son términos bastante anteriores, y le estoy hablando en Venecia, existe todavía eso, no existe. Uno puede recorrer ese tipo de espacios y de lugares, o sea, insisto, Iván, es un término muy antiguo y medieval. Se reutilizó ese nombre, se resignificó en general, pero en Varsovia vivían, piense usted que en Varsovia
y en Polonia había más de 3 millones y pico de judíos, o sea, no hay barrio que te entren, te aviso, no existe. Vivían en diversos pueblos, ciudades y cosas por el estilo, no tenía libre circulación, yo qué sé, mi abuelo es judío polaco y hizo el servicio militar en Polonia. Y hizo el servicio militar, no es que hizo el servicio militar porque se ofreció, sino porque era conscripción obligatoria. Cumplió los 18 años y lo llamaban al servicio militar, no es... Depende de los lugares, pero no es una institución que se rescata, o un concepto que se rescata con el tema del nazismo. Pero sí, es una cosa muy antigua. Tomás, lo escucho porque todos se metieron a hacer preguntas y a usted lo dejé colgando y no quiero dejarlo colgando. Así que escucho la pregunta, Tomás, del día. No, dale. está bien, no hay problema, profesor. No hay problema. Yo sé que no hay yo lo que problema. quería Te decir juro es que que si me hay algo que parece... no tengo son culpas yo. ¿Sí? Tuve una No, madre está bien, no hay judía, problema, yo no me tuve abuelas judías. Digo, si hay algo que manejo bien son las culpas, así que no se preocupe. Dale, pregunta directo. No, que me parece que con el tema de los guetos, en un momento se había armado un lío bastante importante porque hubo una rebelión de los judíos que se llamó el levantamiento de Varsovia, ¿puede ser? Hablamos de eso el otro día, sí. Sí. Ah, claro, está bien. Y lo otro es que me parece que la opresión contra los judíos que estaba haciendo el gobierno nazi, que incluso cuando fue los Juegos Olímpicos del 36 se tapó todo, como que se suspendieron las persecuciones y luego después de los Juegos Olímpicos se reanudó como una forma de tapar todo lo que estaba pasando, pero me parece que entró en otra etapa después con la Noche de los Cristales Rotos, ¿puede ser? Sí, a ver, no sé si se tapó tanto con los Juegos Olímpicos. Lo que usted comenta como el levantamiento del gueto de Varsovia es un hecho mucho más simbólico que real y práctico. Cuando digo mucho más simbólico, el levantamiento del gueto de Varsovia, lo cuento brevemente, aproximadamente el 19 de abril del año 43, en el gueto de Varsovia se produce una insurrección. ¿Por qué se produce el día 19 de abril? Porque era el cumpleaños de Hitler. Entonces buscan como arruinarle la fiesta, alguna estupidez por el estilo. El levantamiento del gueto es en el gueto de Varsovia vivían cientos de miles de personas, no era una cosa menor, y el levantamiento alcanza algunas centenas, si quieren extenderlo, algún par de miles de sublevados, de levantados y cosas por el estilo. Yo por cuestiones familiares llegué a conocer a algunos de estos personajes, muy pocos se salvaron, o sea, cuando digo muy pocos, digo algunas decenas, porque se escaparon después de 3-4 días de resistencia, una semana de resistencia, y se integraron rápidamente a las grupos de resistencia que había en diversos lugares, y algunos llegaron a Israel a posteriori, e inclusive fundaron un lugar que no es exactamente el Museo del Holocausto, sino que es otra cosa, que se llama Yad Vashem, que es un lugar de homenaje, de cosas por el estilo, muy terrible, ¿no? O sea, unas cosas con un diseño, no digo terrible porque muestre cosas, sino con una cosa que es conmovedor, la estética de la arquitectura ya. E inclusive tuvieron gestión y cosas por el estilo. En Israel tuvieron algún tipo de actividad y actuación, y durante décadas se dedicaron a hablar de ese tema y cosas por el estilo. Digo, el tema es que es un levantamiento que ejecutan algunos grupos, básicamente militantes judíos, muy vinculados a algunos grupos de izquierda que la comunidad judía de Europa Oriental sabía tener. La encabeza un personaje que se llama Anilevich, que es como si fuese un héroe así de... Digo, pero en un levantamiento que tenía, o sea, que era suicida, ellos lo tenían claro, digo, o sea, algunos de ellos alcanzaron a huir, pero digo, no era, ellos sabían que era irreversible esa situación,
y que pone de manifiesto algunas cuestiones muy particulares, porque eso generó debates internamente en el gueto, porque el gueto tenía como un funcionariado interno, con autoridades judías que representaban al conjunto de la comunidad, entre comillas, ante las autoridades alemanas, y que hubo como un debate muy fuerte, porque algunos dijeron, esta provocación va a costar más vida. La verdad es que no iba a costar más vida ni menos vida, o sea, le iban a matar a todos de todas maneras. Pero ese debate se generó y se empezó a plantear las diferentes opciones y las diferentes formas, y esa fue evidentemente una romantización de un, entre comillas, resistencia totalmente, en ese momento, poco significativa, mucho más simbólica que efectiva y real. Igual tuvieron una resistencia, digo, admirable, estuvieron como 5, 6, 7 días resistiendo, le dieron para que tengan y guarden, bombardearon, y eso generó la rápida evacuación del gueto de Varsovia. O sea, quieren ver y quieren, digo, uno podría ver documentales, hay una muy linda película, El pianista, que es de Roman Polanski. Polanski es un polaco que había nacido ya en esa época y que tiene algún tipo de referencia sobre eso. Roman Polanski es un gran director de cine que tuvo su carrera malograda porque tuvo algunos deslices con respecto a abusos de niñas y cosas por el estilo. O sea, una vida un poco complicada en Estados Unidos. Bueno, aparte, no sé si alguno de ustedes lo sabrá, Polanski era el marido de Sharon Tate, que es la mujer que mata Charles Manson en los 69, 70, o sea que, digo, hace 50 y pico de años lo de Polanski ya era muy famoso. Hace no muchos años, creo que 10, 12, no sé exactamente, algunos que googleé, El pianista, hizo esta película. La película fue como el regreso de Polanski a los primeros lugares, porque Polanski estaba como escondido en Europa. A Estados Unidos no puede entrar porque está buscado por la ley, lo llevan preso. Entonces estaba como exiliado en Europa, rajado en Europa y cosas por el estilo, y tuvo esa película que no sé si, inclusive no ganó el Oscar o algo por el estilo. Pero, y ahora hizo la otra que también recomendé a principio de año, que es El oficial y el espía, El capitán y el espía. Esa también es una película por ahí. Pero digo, miren El pianista, que es muy... Sí, yo El pianista la tengo original. ¿Qué? Yo El pianista la tengo original, es muy buena película. A mí me llamó la atención una escena de tantas también en la película, es que cuando están en el gueto, que va una señora con un plato de comida, va llevando comida a las compras, y pasa un señor y en vez de forcejear para sacarle la comida, lo que hace es le tira la comida al piso, después de un forcejeo, y va y se le tira al piso y empieza a juntar la comida con las manos y se la lleva a la boca. O sea, una desesperación. La gente pasaba mucha hambre en los guetos, había muchas carencias, profesor. Total, primero, sí. A ver, sí, tenía, jóvenes, cuando ustedes han escuchado seguramente, porque se ha hablado mucho en los últimos años en Argentina, de la ESMA. Digo, un ejemplo, la ESMA, los campos de concentración en Argentina. Con todo respeto, digo, la ESMA tenía en su momento de mayor recoso 5 o 6 mil tipos, 4.500, 5.000 tipos. El gueto de Varsovia tiene cientos de miles. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, estamos hablando de una magnitud incalculable, de una situación de pobreza incalculable. No estoy diciendo que uno es más terrible, digo, pero la magnitud de uno y de otro, el gueto de los guetos en Europa eran lugares de hacinamiento con problemas de agua, marginación, no había alimentos, había racionamientos brutales. O sea, digo, lo que vos decís como una escena que sí, que es así, son cosas que se vieron de manera múltiple. A ver, yo el otro día creo que lo dije el lunes, mueren 5 millones de polacos en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que entre 3 y 3,5 eran judíos. El problema está que 5 millones de polacos era
el 20% de la población polaca, porque había 25 millones de polacos, pero los 3 millones de judíos son casi el 90 y pico por ciento de la población de judíos polacos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, el impacto, el tema de cómo fueron, porque los concentraban en este tipo de lugares, de este tipo de lugares los llevaban a los campos de concentración, del campo de concentración, que en general eran lugares de hacinamiento más graves y cosas por el estilo, los llevaban a veces a campos de trabajo o a campos de exterminio, que son 2, 3 formas, en general eran complejos, que tenían campos de trabajo, campos de concentración y campos de exterminio. Pero lo que quiero decir es que sí, sí, todo lo que veas es poco, Tomás, eso es lo que te quiero decir, o sea, no, seguramente tirarlo al piso y comerlo del piso era algo, digo, como cuando nosotros vemos que hay gente que agarra un tacho de basura y agarra comida, y los que estamos acá, en general, nos sentimos como, digo, una mezcla de asqueados, horrorizados, asustados, digo, y para mucha gente agarrar la comida de un tacho de basura no es es su único lugar de subsistencia. Eso naturaliza esa situación. El campo de concentración, el gueto, naturaliza ese tipo de situación. Yo había hecho el comentario que hay 2 formas de definirlo. Uno se llama holocausto, en algunos lugares dicen holocausto y en otros lugares dicen Shoah. Holocausto es un término antiguo que tiene alguna traducción en la Biblia, básicamente en la traducción griega, la Biblia. Holos quiere decir todos, y caustum sería algo como quemados o algo por el estilo. Tiene que ver con una idea de totalmente quemados, todos quemados, asesinados y quemados, y ese tipo de término. Mientras que Shoah, que es un término directamente hebreo, el holocausto es una transcripción del griego y ese tipo de cuestiones. La palabra Shoah es una palabra que es originariamente hebrea, me estoy refiriendo al hebreo antiguo, que no tiene nada que ver con el hebreo actual, significa otra cosa que es catástrofe. Algo así como una catástrofe, un cataclismo o algo por el estilo. Los 2 términos se refieren a más o menos lo mismo. Durante muchos años se habló del holocausto como forma de definición de lo que sucedió con los judíos. Hay muchos museos del holocausto y hay algunos museos de la Shoah. Es lo mismo, más o menos. Generalmente el término holocausto se usa en los países angloparlantes, Inglaterra y Gran Bretaña y Estados Unidos, y Shoah se usa mucho más en los países, en el resto de los países europeos, Francia y los demás países europeos. No hay una diferencia teórica, conceptual entre un concepto y el otro. Los 2 se refieren más o menos a lo mismo. Destrucción y quemado, el otro quiere decir cataclismo, catástrofe, pero los 2 términos se refieren más o menos a conceptos bastante similares. Creo que habla Miguel, pero no se le escucha. No se le escucha. ¿Ustedes la escuchan? No, muy poquito. No. No, yo no escucho por lo menos. Se escucha distante, como que no tenés micrófono a mano o algo por el estilo, pero no se entiende, Estás muteada ahora, Silvia. Creo que va a tratar de ver si puede arreglar el micrófono, profe. Bueno, pero está muteada, aparece con el micrófono bloqueado. Bueno, llegó la persona que debería resolvernos los problemas. No se le escucha difónica, Silvia, no se la escucha directamente, no. Es un problema de micrófono, sino de difonías o afonías. Llegó nuestro Salvador, lo estábamos invocando, Leandro. ¿Qué pasó?
Yo publiqué hoy dos películas, una está subtitulada y la otra no, y es muy larga, tiene 3 horas, se llama Shoah, y yo dije, yo no encontré la versión subtitulada, pero esperen que Leandro se va a ocupar de eso. Inclusive lo puse en el Classroom. Se ve que usted ni mira el Classroom, no le importa nada lo que yo digo, ni hago, pero bueno. Estuvimos en clase hasta hace un ratito, así que ahora lo miro, pero sí, vamos a intentar. No prometo nada. Clase en mi horario está muy mal. Tienen que decir a los profesores que tienen horarios de clase que son respetables directamente. Yo empiezo a las 6, no empecé antes. Terminaré antes de las 8 porque sé que después viene Juan, al cual ustedes quieren más que a mí, así que bueno, yo no tengo problema, no soy celoso. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esto? Digo, uno acá puede opinar un montón de cosas. Que los judíos traicionaron era la idea que tenía Hitler desde Mein Kampf. Él dice que los judíos le clavaron un puñal a Alemania en la Primera Guerra Mundial, Silvia, lo dijimos ya cuando hablamos de Hitler y Mein Kampf hace varias semanas. Yo no creo que haya habido una traición o no, solo estoy transcribiendo lo que dice Hitler en Mein Kampf. ¿Está claro o no? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Profe, Mein Kampf. ¿Qué? Profe, Mein Kampf, ¿está actualmente prohibida su publicación en Alemania? No sé, yo la verdad que esas cuestiones no desconozco. No, en una época sé que estaba como prohibido, pero no me parece que sea mejor ni peor prohibir nada. Digo, cuando uno prohíbe, el ejemplo más claro es en el tema de las drogas ilegales. Digo, no dejas de consumirlas y lo único que haces es elevar el precio. Digo, el problema no es prohibir la lectura de Mein Kampf, el problema es contextualizarla. Digo, si alguien agarra Mein Kampf, lo lee, y menos en los momentos en la actualidad, digo, con las redes y con todo eso, ¿cómo haces para prohibirlo? Es imposible. Entonces, en algún momento estuvo como perseguido, prohibido, pero no es una cuestión de... la verdad que si está prohibido, no me parece una medida inteligente. Puede ser que en Alemania, por cierto nivel de sensibilidad, pero tampoco es importante, Tomás, así que dejémoslo. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, aparte hay una idea que se había leído. Dale, dos quieren hablar, se superponen. No, que había una idea que había leído. Se escucha. ¿Puedo decir una cosa, profesor, o quería participar en más? No, dale, hablá, terminá, dale, que dije no se escucha, pensé que te bloqueó. No, había una idea que había leído, creo que era en filosofía, que cuando vos, en vez de dejar que una cosa sea parte de lo que tiene acceso a la población, si lo prohibís y lo restringís su acceso, lo que haces es incrementar interés en ese elemento. Lo que está prohibido como que genera más interés en la población que si no estuviera prohibido para empezar. Son cuestiones que no sé si vale la pena discutir. Digo, lo que sí está prohibido, inclusive en la Argentina, es la exhibición de símbolos nazis. Eso hay una ley. Yo nunca me voy a olvidar que una vez yo se lo dije a un alumno, me contestó muy mal y yo le saqué la ley, le mostré la ley y le dije, mire, no es un problema que tenga conmigo ni que me tenga que explicar a mí, se lo tendría que explicar a un juez. Pero digo, eso tiene que ver con lo que están prohibidos son los partidos políticos que levantan o reivindican ese tipo de ideas. No creo que la lectura sea una cuestión que deba prohibirse. Pero dejémoslo ahí. Digo, son matices, son opiniones. No, Alexis. Sí, yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Y diga. Más allá coincidiendo en todo el horror del holocausto y todo eso. Me refiero, ¿alteró algo la mecánica de la guerra, el holocausto? No sé, por ejemplo, como muchos judíos eran industriales, fundió la industria, no sé, algo por el estilo. No, le voy a contar algo más. En mi debate con mi hija hoy, vía WhatsApp,
otros discuten con sus hijos de otras cosas, yo discuto de este tipo de cuestiones académicas con mi hija. Estamos discutiendo el tema de que la persecución tenía un límite que era monetario. La principal industria armamentística alemana se llama Krupp. Los Krupp son judíos, o eran judíos, siguen siéndolo probablemente. Y los Krupp no fueron, o sea, terminaron encerrados en un palacio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero la familia Krupp siguió siendo propietaria de las empresas Krupp, que eran las empresas siderúrgicas más grandes de Alemania. O sea, el límite siempre es el exceso de dinero. O sea, no todos los judíos que tenían plata, pero digo, estos que eran uno de los grandes grupos económicos alemanes, el dinero tapa todo. Mi debate con mi hija, no quiero que me hagan una discusión ahora de eso y cosas por el estilo. Yo digo, si uno tiene plata, no es judío, no es negro, no es puto, no es nada, tiene plata. O sea, el dinero lava sobre todas las cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es como que oculta todo, ¿sí? En esas magnitudes. Pero digo, no es una cuestión de... Después el tema de cuál fue la reacción, los judíos no lo creían, no lo pensaban, no había forma de convencerlos que eso iba a suceder. Obviamente en un sector de las comunidades judías, yo qué sé, en otros yo qué sé, lo único que le puedo contestar es, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo soy el hijo mayor y el nieto mayor y el sobrino mayor de una parte de mi familia, que fue la que llegó más tarde a la Argentina. Yo qué sé, la familia de mi madre vino acá antes de los 30, pero la familia de mi padre vino después de los 30, entre el 34, 35 y más o menos esa época. Entonces yo escuchaba historias todo el tiempo de cómo habían, o sea, y los judíos que vivían acá trataban de reconstruir qué había pasado con sus familias, cómo habían muerto y cosas por el estilo. Digo, yo en algún momento después lo perdí, porque yo soy poco apegado a esas cosas. Pero yo tenía un libro que estaba escrito en yiddish, pero no sé, como 800 páginas donde había fotos. Mis abuelos habían puesto las fotos de sus parientes y era el pueblo era el libro del pueblito. Una cosa terrible, y te contaban historias terribles con respecto a ese tema. Entonces existen ese tipo de cuestiones, me parece, cómo ellos lo vivieron y lo vivenciaron. Yo creo que lo comenté acá. Mi abuelo no pisó Alemania, o sea, mi abuela tenía un pariente en Alemania y cuando viajó a Europa, yo estoy hablando de los 60, principios de los 70, su condición era que si este tipo, que era su primo, uno de los pocos tipos que se había salvado, si quería verla, que se vaya a otro país para verla, porque ella no iba a ir a Alemania, porque mi abuelo no iba a ir a Alemania. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esos tipos perdieron gente muy próxima y la reconstrucción fue terrible. Entonces el sacudón es muy grave. Quiero responder otra cosa. Maxi habla de racismo. Llegó tarde. Si hubiese llegado temprano sería mejor alumno y no cometería este tipo de cuestiones. Yo no utilizo el término racismo porque me parece, o sea, podemos aceptar que se use, bueno, está. No es un problema de raza, es un problema de persecución a un pueblo por determinado tipo de características, ni siquiera de religión, porque muchos eran ateos, habían abandonado la práctica de la religión. No es etnia, entonces hay que ser cuidadosos y no es, a ver, usted, Maxi, coincide con mi hija que dijo solamente a los judíos pobres. Yo creo que no. Yo creo que a los muy ricos estaban exentos de este tipo de persecución, pero los muy, muy ricos, los extremadamente ricos. O sea, en Alemania había muchos judíos ricos, los judíos eran sectores bastante acomodados, un sector importante históricamente por profesionales y cosas por el estilo.
Los excesivamente ricos, y lo que estamos diciendo que son millonarios así brutalmente, estaban exentos. Pero los otros no, se escaparon, se fueron asesinados y todo lo demás. Y otro comentario en referencia indirecta a lo que dice Alexis, o sea, hay toda una utilización posterior con respecto al tema del Holocausto. O sea, el Estado de Israel es una consecuencia directa del Holocausto. O sea, hay una película que es muy mala desde un punto de vista cinematográfico, si quieren, pero que es muy interesante como documento histórico, que se llama Éxodo, donde hace todo un camino entre la persecución a los judíos y la construcción del Estado de Israel heroico, ¿no? Entonces, el Estado de Israel tiene mucho que ver con esta construcción, o sea, el haber abandonado la lengua de los judíos europeos para usar otra lengua, o sea, directamente, o sea, el abandono directo. En Israel nadie habla yiddish, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es una lengua muerta. El haber rescatado otro tipo de valores, el llamar al israelí sabra, que es un término muy particular, o sea, no utilizan el término, es muy interesante la construcción pero sí el aprovechamiento de las consecuencias y de la persecución, ¿no? El aprovechamiento, el considerarse víctimas y cosas por el estilo, que los fueron, obviamente, yo no estoy diciendo que hayan inventado nada, pero que nunca te justifica, o sea, porque uno es víctima no puede ser después victimario, a eso me refiero básicamente, que creo que es algo que la primera que lo vio en la historia desde cualquier punto de vista es Hannah Arendt. Si tienen oportunidad, hay una película que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que está en el programa, pero que yo la vi, debe ser del 10, 12, el 8, de este siglo, que se llama Hannah Arendt, La banalidad del mal o algo por el estilo. Una película muy interesante, muy linda, muy bien hecha, una película creo que es alemana, pero que es muy interesante, donde ella ya en el 60 dice: no se zarpen, ojo, que ustedes no terminen reproduciendo un modelo que critican. Lo dice muy temprano Hannah Arendt. Y me parece que es una mirada y una visión impresionante la señora. Pero que no la mandaron a ella como responsable para uno de los juicios a los nazis, a Eichmann. ¿No fue? Sí, eso es lo que cuenta la película. Creo que la manda el New Yorker, que es como un diario así progre de Nueva York. Me parece que ella fue como representante del New Yorker. Igual estamos hablando de Hannah Arendt, era una filósofa importante en ese momento, ¿no? O sea, ya no necesitaba. Pero tiene algunas escenas muy interesantes. Hannah Arendt es una persona bastante particular porque tuvo un fatito con Heidegger aparentemente, antes de tener que escaparse de Alemania, y después ella cuando viaja como corresponsal o como a cubrir el juicio, digo que obviamente es una cobertura muy particular, está mandando una filósofa importante, no está mandando un periodista que dice pavadas, alguien que va a reflexionar. Ella ahí escribe sobre la banalidad del mal, que sale a partir de esos artículos periodísticos, después se convierte en un libro. Pero digo, es muy interesante porque ella se encuentra con gente que había sido vecinos, amigos, parientes, familiares de ella en Alemania antes de la guerra. Entonces está reconstruido en la película, ficcionalmente, pero es muy interesante ese tipo de diálogos, ¿no? O sea, cuando ella dice, ojo, cuídense, se están yendo por un camino equivocado, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, sí. ¿Alguna otra película joven? ¿Algún otro, ¿cómo se dice? ¿Algún comentario, algo que quieran? Yo estaba viendo la película Operación Final, que cuenta cómo el Mossad se entera de que Eichmann está en la Argentina en los años 60 y cómo hacen para capturarlo y traerlo a juicio al Estado de Israel. ¿Usted la conoce la película, profesor? No sé cuál es, no, la verdad que yo vi otra que se llama algo de la calle Garibaldi, hay varias películas sobre eso.
Y hace poco había otra que no me acuerdo cuál era, pero que estaba buena también. Estoy tratando de pasar lista y no me acuerdo ahora qué cuerno hacía. Esperen un segundito. Bueno. No. Bueno. Pero digo, La calle Garibaldi es una película, hay un montón de películas sobre ese hecho. Digo, la verdad que es un hecho filmable, claramente. Digo, fue un secuestro con todas las cosas, así muy romantizable, muy pero digo, sí hay varias películas, inclusive había una miniserie con un actor, que ahora no me voy a llamar, que eran 5 o 6 capítulos donde mostraban toda la cuestión de cómo los tipos hicieron la investigación previa y ese tipo de cuestiones para terminar capturándolo y ese tipo de cosas. Pregunto, ¿alguna pregunta más conceptualmente sobre todo esto? Pues yo si no quiero terminar con el tema de las consecuencias, otro tipo de consecuencias que también tuvo la guerra. Pero contesto lo que me pregunten, no es que no... No, me queda, a ver, me queda la sensación de que por supuesto que existen daños personales, espirituales en la familia que usted mencionaba, de que sin duda a nivel social también quedan daños, pero tengo la sensación de que no parece tener otra repercusión más allá del horror en la propia dinámica de la guerra. O sea, es un episodio horrible, pero que parece no cambiar la mecánica bélica, ni las acciones, ni las consecuencias en el resultado de la guerra. No sé si me explico, por ahí estoy diciendo cualquiera. No entiendo la pregunta. No, más que una pregunta es una reflexión, o sea, que me queda la sensación de que un episodio tan horrible y tan tremendo con tantos daños en lo personal para familias, es que como que no cambia la mecánica de la guerra. Podría no haber sucedido, puede haber sucedido y parece que la dinámica de la guerra es idéntica. No sé si me explico. A ver, repetí. ¿Me esperan un minuto, que tengo que ir a abrir la puerta, tengo que bajar, abro la puerta, un minuto y vuelvo, Piense bien reformular la pregunta porque no me queda del todo claro, Alexis. Bueno, a mí tampoco me queda del todo claro. ¿Alguno entendió lo que dije? ¿Para qué hablas, Alexis? Decime la verdad. Porque de verdad, o sea, no puedo entender que un episodio tan horrible no deje de ser episódico, ¿me entendés? Parece que no cambia nada la guerra. Capaz que no cambiarán la mecánica de la guerra, capaz en cómo se desplaza todo un aparato en base a esta persecución, que capaz que si no se haga esa persecución no se desplazaba todo un aparato, esto no sé, de los campos de concentración, de los campos de exterminio y todo. Está bien, ok, pero me refiero, no es que vos decís esto trajo determinadas consecuencias porque levantó a la opinión pública en este sector y esto generó determinados movimientos que influyeron en que... No, aparentemente pasó y chau. O sea, no parece haber cambiado nada. No sé si me explico. Viene la creación del Estado de Israel y todo eso, los sionistas. Sí, está bien, eso sí, pero eso fue después de la guerra. Yo me refiero en la guerra misma, no es que vos decís generó una resistencia en un importante sector que se dio vuelta de Hitler. No, claro, o sea, si vas con respecto... Perdón, Iván. Seguir, sigan, no me molesta que discutan entre ustedes. No, yo iba a Alexis, que quizás con respecto del lado de Hitler, no sé si tanto, pero obviamente desde el lado de los judíos hubo muchas resistencias que se levantaron y ellos tenían estos... hacían los pasaportes truchos para que la gente se pueda escapar, dentro incluso del mismo campo de concentración, se armaban grupos. Obviamente no todos tenían éxito, muchos sí lo tuvieron, pero sí había todavía grupos. Y con respecto a lo de la guerra, cuentan en varios documentales que los nazis podrían haber ganado la guerra si no se hubieran ocupado en último tiempo en solamente exterminar a los judíos. O sea, el último tiempo se dedicaron solamente a eso. Y no paraban y paraban, ¿o no? No sé dónde vio eso Natalia, pero no nada que ver. O sea,
En un sentido lo que dice Alexis es verdad, parcialmente, a ver si lo puedo explicar. No fue un hecho fundamental de la guerra, digo, fue un hecho, si quiere, marginal de la guerra, o sea, de todo el fenómeno y ese tipo de cosas, no tiene mucho que ver con el desarrollo de la guerra. En general, segunda cuestión que a mí me parece muy importante, el problema fue que todos se hicieron los boludos, con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, para que quede claro, o sea, no es una metafórica, no es un problema solo de metáfora. O sea, aparentemente hay algunas películas que muestran la sorpresa que es. ¿Qué sorpresa? ¿A él parece que si los tipos era tal sorpresa? Sorpresa probablemente para los soldados o para algún oficial que entró en algún campo de concentración y vio escenas dantescas. Cuando digo dantescas, son dantescas. O sea, si vos te encontrás osarios donde hay restos de cientos de personas o ves cuerpos apilados totalmente desnutridos o ves lugares donde se concentran, digo, hay cosas que son terribles. A ver. Disculpe, pero por ejemplo decían que cuando el ejército estadounidense o el ejército rojo hacían vuelos de exploración, como que no los veían, que realmente no los veían, es verdad, como dice usted. Tal vez hicieron la vista gorda, porque no era que era un vuelo normal, era un vuelo para explorar, y decir que no lo viste. No mirás para abajo y ves que hay un campo, lo ves. Ponele que no es ese, o sea, los tipos tenían servicios, primero, 2, 3 cosas para aclarar. A ver, todos hicieron los boludos, primera cuestión. Digo, en la historia también existen este tipo de cuestiones. Segundo, eso no cambió la guerra, Natalia, discúlpeme, no sé dónde lo vio eso, pero digo, y en general en el 44 estaban todos muertos, o sea, ya habían cumplido gran parte de su... Claro, no, lo contaba una sobreviviente de Auschwitz, nada más. Bueno, está bien, pero digo, los sobrevivientes son los sobrevivientes, yo les acepto todo porque son sobrevivientes, o sea, no discuto. Yo creo que el otro día hice un comentario con respecto al Sí, me acuerdo de eso. a la represión en la Argentina. Yo qué sé, yo no juzgo a nadie que haya estado en un campo de concentración. Lo torturaron, bueno, no me interesa qué pasó. La violaron, no me interesa. ¿Se entiende? No es que no me interese, me interesa, pero no la juzgo. No puedo juzgar a esas personas, pues son víctimas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Revictimizarlos? ¿Cuestionarlos? O sea, mi punto de vista es eso. Yo no cuestiono a los que ya fueron víctimas. O sea, puedo tener una mirada crítica no con ellos. O sea, puedo hacer un comentario fuera de donde estén ellos inmersos. O sea, que no los voy a cuestionar. Primer punto. Segunda cuestión. Es una cuestión desde un punto de vista, mataron 21 millones de rusos. Entonces usted me va a decir, bueno, mataron 6 millones de judíos. Está bien, el problema que está en que en ese momento 6 millones de judíos eran más de la mitad de los judíos que había en el mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, fue el intento de destrucción, el término que ellos usaban en la solución final. O sea, es un sistema de muerte industrializado, sobre se mataban de todas las maneras habidas y por haber. Mi abuelo contaba que a sus parientes habían entrado en un pueblito y algunos los habían fusilado en los primeros días de la invasión de Polonia, ponele. Pero después hubo un plan sistemático de concentrarlos en determinado tipo de lugares. Después del año 42, matarlos con el ciclón B, que era una cámara de gas. El ciclón B era el gas que se utilizaba. Digo, eso existe. Eso no cambió el destino de la guerra. Al contrario, los norteamericanos y los rusos dicen que se enteran a fines del 44, principio del 45, los rusos básicamente, que son los que entran por donde había campo de concentración, pero los rusos en ese momento son inimputables, no porque yo considere que sean inimputables, sino porque hicieron cosas terribles. Entonces, se habían hecho cosas terribles con los polacos, digo, no discutamos lo que hicieron acá, o si hicieron la vista gorda, si hicieron los boludos, no estoy discutiendo eso, porque tampoco son... Profe, entonces ninguno de los demás países sabía que se estaba haciendo todo lo que era este exterminio, o sí sabían y decían hay que ver para creer. No creo que Churchill o Roosevelt no lo supiesen. O sea, no lo creo, digo, tenían infiltrados en todos lados. Churchill tenía un sistema de espionaje terrible, digo,
ellos, no solo eso, ellos tienen muchos tipos que se escapan cuando se produce el levantamiento del gueto de Varsovia, que es en abril del 43. Hay algunos que se llegan a escapar y que cruzan las líneas, algunos hacia el lado soviético y otros hacia el lado occidental, y que los tipos se escapan y cuentan lo del gueto, pero digo, hay cosas que probablemente se hubiese sabido en algunos sectores, en algunos altos mandos. No creo que Roosevelt no lo supiese, no creo que Churchill no lo supiese, no creo que Stalin no lo supiese. ¿Está claro o no? Hay un libro que a mí siempre me pareció hermoso, que se llama La Orquesta Roja, que es un equipo de espías de un polaco judío, que el tipo se mete en Berlín, mandado por Stalin, y que después, cuando termina la guerra, lo encierran en Polonia, en Rusia, en todos lados, pobre chabón. Pero que es interesante porque además lo cuenta el protagonista, ¿no? O sea, se lo escribe otra persona, pero se lo cuenta el protagonista. Pero digo, no sé, no creo que no lo hayan sabido. Digo, el mundo no lo sabía de la manera que eso se produjo. Sí sabían que había masacres, persecuciones y otros retiros, no con el detalle de lo finito. Y después sí existen. Existen porque ya a partir del año 43 finales, 44, ya empiezan a haber redes de los partisanos y los milicianos en diferentes lugares de Europa Oriental, en la propia Polonia y cosas por el estilo. El problema es que el pueblo polaco es más antisemita que el pueblo alemán, entonces digo, no es una preocupación de los polacos específicamente. Los polacos, digo, a ver, no es una cuestión, los polacos ya naturalmente tenían cierta aversión con los judíos, así que muchos lo hicieron para protegerlos, para moverse y cosas por el estilo. Entonces, pero digo, no creo que haya cambiado el signo de la guerra, desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. No tuvo efectos en el desenvolvimiento de la guerra bajo ningún punto de vista, seguro. ¿Alguna otra o seguimos? ¿No? Como quieran, no tengo problemas ni prejuicios. La serie me viendo fotos de Auschwitz. No, perdón. Sí. Dale, Tomás, no te hagas el tímide. Dale. No, está bien. Que yo me acordaba viendo fotos de Auschwitz, que si uno visita ese lugar, en las cámaras de gas, lo que eran las cámaras de gas, todavía hasta el día de hoy están las paredes con las marcas de las uñas de las personas que fallecieron ahí, todas las paredes rayadas, arañazos por todos lados, lo que quedó, que es impresionante, es impactante, la verdad. Yo lo vi en fotos, pero es impactante, la verdad, eso. Voy a decir algo, yo fui a una escuela judía hasta quinto año de la escuela secundaria, y conozco Israel, fui cuando era niño y fui hace unos años, y donde estaba el edificio que volaron de la AMIA, en el último piso, se destruyó en ese momento, pero en el último piso, creo que era el quinto piso del edificio viejo de la calle Pasteur, había un museo donde había cosas del Holocausto, ¿no? O sea, un pequeño museo, el edificio era como una sala que debía tener, no sé, como si fuese un living gigante y había cachos de piel con el número de, esas cuestiones de ver. Yo cuando era chico veía gente conocida, llegué a ver algún que otro pariente lejano con el número grabado en el brazo. O sea, saben ustedes que a los judíos cuando llegaban les tatuaban un número que era el número por el cual, era como si fuese su nueva identidad, 843-628, con él, estoy diciendo cualquier boludez. Y digo, todas esas cuestiones macabras de que hacían jabón con la piel y la grasa, que hacían... Digo, todo ese tipo de cosas yo las vi, no son necesarias. Digo, también es terrible. Digo, los museos del Holocausto, la Shoah en Israel y en Europa son... yo creo que han inventado una nueva forma de los museos. O sea, el museo es terrible. Y ese tipo de museos donde vos tenés las listas de
millones de personas. O sea, vos vas a buscar una persona y probablemente la encuentres y te digan murió, lo mataron en tal lugar, y vos decís, ¿para qué voy a buscar eso? Yo no quiero saber tanto. Digo yo, por lo menos. No estoy diciendo ustedes o cosas por el estilo. Pero digo, lo mío también tiene que ver con una cuestión psicológica personal. O sea, yo me crié con ese cantito durante los primeros 10 años, 6, 7 años de mi vida. Porque mi familia tenía ese tipo de cuestión, básicamente mis abuelos y ese tipo de cosas, y yo los quiero mucho, los quise mucho, pero bueno, te taladraban un poco el cerebro. Pero digo, no, lo demás, o qué sé, sí, es terrible, es un hecho irrepetible, pero bueno, es eso, es lo que pasó. Digo, uno puede analizar después causalidades, por qué, motivos, hipótesis, o sea, hay toda una serie de textos sobre por qué los alemanes reaccionaron como reaccionaron, o si todos los alemanes eran... Digo, me parece que eso es lo más interesante, ¿no? O sea, toda esa bibliografía que surgió de por qué ellos permitieron eso. Porque de alguna manera permitieron eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que ese es el problema. Sí, el problema es el hecho, que ya lo fue. O sea, el problema es cómo se llegó a ese tipo de cuestión en un pueblo totalmente civilizado, culto, sin grandes carencias económicas, salvo, bueno, el periodo de la... Pero estamos hablando de... también hay que entender otra cosa. La persecución fue más sistemática sobre los judíos y sobre los comunistas, por eso mataron 20 millones de rusos, y sobre los gitanos, pero después hay otro tipo de persecuciones a los homosexuales, a los discapacitados. O sea, no. Esto no quiere decir que disuelva este horror de la persecución a los judíos, pero, o sea, era un paquete de persecuciones bastante complicadas. A mí, ¿sabe lo que siempre me quedó haciendo ruido? Que no sé si es cierto o es una de esas especies de mitos de la guerra, que dicen que la medicina, gracias a los espeluznantes experimentos que hicieron muchas veces los médicos judíos, dicen que avanzó mucho, en el sentido de que los tipos hicieron experimentos horripilantes que en otro contexto no se hubieran podido hacer, pero que aclararon muchísimas cosas sobre el umbral del dolor, la reacción a distintas cosas. No sé si es cierto o no es cierto. Dale, me pone el gente que apoya los judíos. Me parece que fueron los nazis, no los judíos. No, los nazis, obvio. Claro. No, pero incluso también, hubo alemanes que se fueron a Estados Unidos después de que terminó la guerra, o sea, alemanes nazis, pero de alto rango, y que contribuyeron a lo que fue después el despegue del primer cohete a la luna. O sea, no, pero a Selén, a mí siempre me causa gracia, eso tiene que ver con la historia argentina más que con otra cosa. O sea, el decir, no, a la Argentina vinieron todos los nazis. Los nazis se fueron primero a Rusia, porque los que llegaron primero a Berlín fueron los rusos. Entonces los que eligieron y dijeron, lo que pasa es que muchos alemanes se rajaban a cualquier costo de ser capturados por los rusos. Los mejores, los más importantes, los más rescatables en todas las áreas, médicos, científicos, milicos, todo lo que ellos podían rescatar se lo llevaron los rusos y los norteamericanos en ese momento. No sé si tanto los ingleses, pero por otro problema, porque me parece que había Churchill en ese momento tenía una postura bastante estricta con respecto a ese tipo de cuestiones, pero si hubiesen podido se lo llevaban también. Me parece que eso es un primer punto. Después, no creo que haya habido, por lo menos en la medicina no hubo grandes descubrimientos a partir de estas cosas. Acá hay una película argentina de los últimos años que se llama Acolda, que es como una imagen de que Mengele vino acá, no sé si la vieron, pero es una película argentina. Si la buscan en Cinear, la van a encontrar. Se llama Huacolda. Creo que trabaja Peretti, no me acuerdo. No, o sea, Sí, trabaja Peretti, en Netflix está, igual que la miniserie que usted decía, Los Últimos Días, esa también está en Netflix, por si lo quieren ver. Pero Huacolda está en Cinear también. Sí. Y Natalia Oreiro, también Peretti y Natalia Oreiro. Creo que, no, Natalia Oreiro no me acuerdo.
A ver, sí, Silvia, todos los detalles, pero no es ese el problema. Inventan métodos industriales para la ejecución. Cuando digo métodos industriales, o sea, cámaras de gas, donde los tipos se paran antes de matarlos, le sacan los dientes de oro. Las perversiones ya están, ya fueron, ya está, ya las hicieron. El problema está en cuáles fueron las causas y qué uno puede evitar a partir de conocer ese tipo de cuestiones, horrores y cosas por el estilo, ¿no? O sea... Profesor, pero ¿qué es lo que... No es eso, básicamente. No terminé de escuchar la pregunta. Santini se me está desmayando, se me está cayendo el sueño de empezar la... ¿Qué es lo que... No, digo, ¿qué es lo que lo...? Digo, me imagino que no habrá sido la prioridad al principio de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, la persecución a los judíos, me parece. Y después no sé qué es lo que pasa con mi lucha, que después usted dice que ahí empieza a darse cuenta o vira para ese lado, digamos. No, Mein Kampf es de 25, 26. O sea, es un tema importante, no es central a la guerra, eso es lo que yo quiero decir, no es no cambia el curso de la guerra, no es central. Digo, de alguna manera los alemanes saben que estaban haciendo cagadas porque lo mantenían bastante fuera de los pueblos, digo, o sea, no es que se ocultaban, que era represión clandestina, pero no lo hacían público, no hacían películas de eso directamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, lo que es terrible es cómo pudieron construir una maquinaria donde decenas, cientos de miles de tipos participaron. Porque no es que, vos tenés campos de concentración donde había miles y miles de guardias, miles y miles de soldados que veían lo que estaba pasando. No es un problema... Digo, en la Argentina, las Fuerzas Armadas, algunos sectores reprimieron. Habrán sido 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Digo, hasta un punto podés controlar, pero allá fue brutalmente masivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Matar 6 millones de judíos, más no sé cuántos cientos de miles de gitanos, comunistas, homosexuales y cosas por el estilo. Digo, era una maquinaria gigantesca en la cual participaron muchísimas personas. Y eso es lo que es sorprendente, cómo eso pudo haber sido tolerado y aceptado sin quiebres, porque no se registran quiebres, no hay registro de qué tipo se levantaron y dijeron, no, esto no, mi límite moral está excedido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, esta es la cuestión central, porque vos decís, bueno, en el caso de los milicos argentinos, es un grupo, serán 1.000, 2.000, 3.000, no creo que haya habido mucho más que eso, en la represión fuerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, estás hablando de esto que es decenas, cientos de miles de tipos que vieron esto, porque esto se prolongó durante 4, 5, 6 años. Entonces vos decís, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo no hubo un intento de reacción? Digo, no se nota. En una oficialidad que no todos eran nazis. O sea, el ejército alemán tiene un alto nivel de profesionalismo previo. Entonces digo, es un elemento muy profundo. Digo, por eso siguen escribiendo libros sobre por qué los nazis llegaron a lo que fueron y cosas por el estilo. Si no, no se podría seguir escribiendo, currando con esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Algo que los historiadores hacemos muy bien, currar con cosas que sucedieron hace 80, 90 años, 70, 80 años y después podemos seguir currando, por suerte, pero digo... Sí, pero la manipulación que hubo, como dice usted, es para estudiar. Pero a eso voy, sí, yo creo que hay manipulación y todo, pero digo, o sea, que no se haya roto. Digo, es muy interesante, vos pensás, acá fue en miniatura lo mismo y tampoco se quebró, porque no hubo un tipo que salga y diga, che, sí, matamos esto y la lista está en tal lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En un modelo ínfimo. O sea, acá, insisto, acá la ESMA era 5.000. Y habrá habido, no sé, 3, 4, 5.000 también en Campo Mayo. Los demás lugares son lugares más pequeños. El Vesubio, que está acá
camino de cintura y la autopista, ponele, habrá habido, pero digo, no hay, pero son lugares, digo, insisto, una cosa es 30.000, 20.000, 15.000, 18.000, lo que sea, que pasaron por estos lugares en Argentina, aparte de los que fueron asesinados en lugares menores, pequeños, en el interior y cosas por el estilo. Y otra cosa es una cosa sistemática donde había traslados en redes ferroviarias, donde los juntaban en determinado tipo de lugares, donde había un plan de cómo se los iba a asesinar, con todas esas cuestiones. Digo, eso es lo impresionante. ¿Está claro? A eso me refiero. Vean las pelis y hablamos la semana que viene, si quieren. Che, no tengo problema para seguir hablando del tema, no me molesta. 2 o 3 cosas que yo quiero plantear. Yo el otro día, ¿se acuerdan que vimos todas las reuniones que había habido, que habíamos dicho, que yo cité una serie de reuniones y cosas por el estilo? Me parece que, a ver, yo quiero terminar hoy con la guerra y el lunes empezaríamos con la Guerra Fría. Pero todo esto se empieza a prefigurar ya en la guerra. Digo, en el año 41, el 14 de agosto del 41 se hace una reunión que se llama la Carta del Atlántico, que es como una reunión, estoy hablando antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Estamos hablando 14 de agosto del 41, piensen ustedes que Estados Unidos entra después del 7 de diciembre cuando es atacado en Pearl Harbor. Y en esa reunión, que se llama la Carta del Atlántico, entre Roosevelt y Churchill ya empieza a reclamar y le pide apoyo, y Estados Unidos firma como un convenio con Churchill, por el cual dicen, bueno, le vamos a dar algo, no sé, todo un tratado que le va a prestar armas y se llama el coso de arriendo y no sé qué, y préstamo y todo. Inventan todo un delirio de que le van a proveer de armamentos, municiones y cosas por el estilo. Estados Unidos declara la guerra inmediatamente después de ser atacado en Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, a los pocos días. Piensen ustedes que el 14 de agosto son un mes y medio después de que sea atacada la Unión Soviética, y el 1 de enero del año 42, producto de la Carta del Atlántico, se produce una reunión donde se firma la declaración por la cual se va a convocar a las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque empieza a prefigurarse el mundo posguerra ya. Todas las reuniones posteriores, después, yo no quiero hacer ahora un seguimiento de reunión por reunión, pero digo, ¿se acuerdan que el otro día dije, bueno, a tal reunión fue Chiang Kai-shek, a tal reunión fue el presidente turco, a tal reunión fueron... Lo que se estaba pergeñando, organizando, armando, era lo que iba a pasar a futuro, digo. Y ahí había una alianza, me parece... Perdón, profe, ¿esto es en enero del 42 o febrero era? No, la Carta de las Naciones Unidas fue enero, pero hay un montón de reuniones. Okay. Ya no es una, hay como 20. Hay varias en Nueva York, en Estados Unidos, hay algunas en Canadá, hay otras después hay algunas en Casablanca, en el Cairo, en Rusia, en el Mar Caspio. Digo, hay un paquete de reuniones. Cada una de esas reuniones tiene un objeto. Digo, muchas de ellas, inclusive Bretton Woods, tienen un objeto diferente, que es reconstruir el orden económico para la posguerra. Pero digo, a lo que voy es a que lo que está en juego ahí es una alianza, si quieren, que sería la alianza importante, que sería la alianza Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, pero dentro de esa alianza hay una fracción o facción de esa alianza que es Estados Unidos y Gran Bretaña contra Rusia, donde ya empieza a constituirse esa cuestión. Y voy a decir por qué. Porque desde el año 41-42, en las primeras reuniones, Stalin y compañía lo que le pide a Estados Unidos y a Inglaterra es abran un segundo frente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a partir del año 41 se produce la invasión, la Operación Barbarroja, a fin del 41 entre Estados Unidos? En el 42 ya Rusia está bancando los trapos casi solo, porque se acuerdan que habíamos dicho que Europa está totalmente invadida por los nazis, salvo Gran Bretaña. Entonces, esa cuestión empieza Rusia a reclamar rápidamente, abran otro frente de ataque. ¿Por qué abran otro frente de ataque?
Porque lo que está pidiendo Rusia es que le descongestione el quilombo que está teniendo. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de las películas de los años 30, yo siempre decía, uno de los objetivos principales, recién alguien dijo, bueno, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Era matar a los judíos el objetivo bélico de Hitler? No es uno. La solución, lo que él llama la solución final para el pueblo judío es un epifenómeno, si querés, no es el principal. Si ustedes me preguntan cuál es el principal, obviamente el principal es dominar Europa, probablemente más, pero antes que ese principal hay otro que es destruir a la Unión Soviética, y eso lo tiene claro. Y yo creo que hay una parte de la élite política europea que lo ve con simpatía eso, que no les preocupa, mientras sea contra la Unión Soviética está bien, hasta que en un momento determinado, y creo que es el propio Churchill el que se da cuenta, e insisto, probablemente Churchill sea el más anticomunista de ellos, seguro que es el más anticomunista y el que más odia a Stalin de todos, pero también es Churchill el que se da cuenta en que si destruyen a la Unión Soviética, o sea, se les facilita después la destrucción de Gran Bretaña y se le complica a Estados Unidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Digo, Churchill puede ser un tipo de derecha, no es boludo. Esta es la cuestión fundamental que hay que rescatar. Y creo que es el que ve, el que tiene mayor visión política, no porque yo esté de acuerdo políticamente con Churchill, que me parece abominable desde un punto de vista. Lo que digo es un tipo que tiene una profunda agudeza política. Es el primero que dice que reclama la unión con Estados Unidos, es el primero que reclama la unión con la Unión Soviética, y también es el primero que sostiene, antes de que termine la guerra, miren muchachos, que acá se pudre todo con la Unión Soviética, y cuando termine la guerra, esto van a ser problemas. Digo, el ejemplo más claro es Churchill, un mes después. Discúlpeme, profe, entonces como que la cosa se da vuelta, porque usted en un momento dijo, bueno, a algunos no le caería mal que Hitler vaya contra la Unión Soviética, pero pues es verdad que se juntan tanto Roosevelt como Churchill como Stalin a planificar cómo acabar con Hitler. Se da vuelta todo, justamente por esto. En Yalta, ¿no?, que se juntan. No, se juntan mucho antes. Yalta es al final ya. Pero porque usted cree que, a ver, nada es de un solo color. Yo qué sé. A ver, yo no creo en los blancos y los negros. Usted me dice, no, lo que pasa es que primero querían destruir a la Unión Soviética y después se dan vuelta. No se dan vuelta. Si les va bien, y si no les va bien, tienen el plan B, el plan C y el plan D. O sea, si hubiesen destruido la Unión Soviética sin costo para ellos, no se hubiesen metido. El problema es que en un momento determinado se dan cuenta que no solo van por la Unión Soviética, sino que van por la hegemonía mundial. Esa es la cuestión fundamental. No es que hubo un día que se dieron vuelta y dijeron, che, boludo, somos tontos, démonos vuelta. No. Hay contradicciones, hay sectores que la ven. Por eso digo que Churchill, con todo lo hijo de puta que era, es el que más ve. Dentro de las contradicciones y dentro de ser el más conservador de los conservadores, Churchill es conservador, pero no es boludo. Y en un momento determinado, Churchill se da cuenta que no puede permitir que destruyan a la Unión Soviética, porque la destrucción de la Unión Soviética habilita la invasión de Gran Bretaña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero se da cuenta en el curso de la guerra, cuando ya no queda nada de Europa. E insisto, pensalo fácticamente. Está ocupado Escandinavia, está ocupado Francia, España y Portugal son dos países fascistas sin necesidad de que entre Hitler. Bélgica y Holanda están bajo bajo el yugo alemán. O sea, tenían más poder en ese momento que Napoleón antes de Waterloo. Con una diferencia: Napoleón no tenía la superioridad militar que sí tenía Hitler con respecto a Alemania en ese momento. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Alemania es un país que tenía mejor aviación. Digo, se bancó la aviación, la RAF, se bancó, sí, se bancó. Alcanzó a resistir heroicamente en el 41 y poder derrotar a la Fuerza Aérea Alemana,
a la Luftwaffe seguramente, pero digo, en un momento se dudaba, y después, en el 42-43, los alemanes empezaron con toda la política esa de los misiles, que son mini aviones no tripulados, que produjo estragos en Inglaterra. Entonces, esta es el B1 y el B2, ¿no, profesor? Sí, pero lo que te digo es, esa es la cuestión, Iván, ¿me entendés lo que te quiero decir? No es que primero dieron una cosa y después dieron vuelta, sino que la cuestión siempre es más contradictoria, más compleja, más multicausal, que eso, no es una cuestión unívoca, no es que el mismo tipo después se da vuelta y después hacerlo de otra manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, como que el correr de la guerra planteó otro escenario, justamente. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? El correr mismo de la guerra. ¿Qué? O sea, el correr mismo de la guerra planteó otro escenario. Por eso te decía, por ejemplo, la conquista de Hitler y todo. Lo que se pensaba en un momento, con el correr de la guerra, se tuvo que modificar porque, bueno. Sí. Bueno, queda más o menos claro el panorama. A mí lo que me preocupa es, termina esto, en los últimos planos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una de las reuniones fue con el propio Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek participa de estas reuniones. El problema es cuando termina la guerra. Acuérdense, en febrero se hace la reunión de Yalta, en abril cae Berlín. En julio se produce la reunión de Potsdam, termina el 2 de agosto y el 6 de agosto es Hiroshima. O sea, cada vez que iba a haber un cambio importante en la guerra, se producían este tipo de reuniones. Y a partir de esto se produce el final de la guerra. El final de la guerra encuentra que hay que resolver todo de una manera diferente a lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias territoriales son bastante menores a las de la Primera Guerra Mundial. Le sacan un poco de territorio a Alemania y se lo dan a Polonia, compensando algo que Rusia le había sacado a Polonia, o sea, eso es menor. Y después lo que es claro es que de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial, que son Alemania, Italia, Finlandia, Rumania, Hungría y Bulgaria, Hungría y Bulgaria caen bajo la Unión Soviética. Finlandia negocia a fines del 44 un acuerdo con la Unión Soviética. La Unión Soviética se vuelve a quedar con un territorio que estaba en manos de Finlandia. ¿Se acuerdan que Finlandia era como un protectorado ruso del zar? Después de la Primera Guerra Mundial queda separado, está siempre en conflicto. Y Alemania se va a dividir en 4, cosa rara, porque primero entra Rusia, o la Unión Soviética entra en Berlín, entran los norteamericanos y los ingleses, y por extraños motivos de la guerra, que merece todo un debate, si quieren, sobre el rol de Francia, dividen Alemania en cuatro territorios, e Italia, que es el otro derrotado de la guerra, dentro de Europa estamos hablando, va a quedar bajo la órbita de los Estados Unidos. Estados Unidos es el que resuelve el conflicto en Italia, básicamente, porque en Italia había una situación bastante complicada con los partisanos y los milicianos socialistas y comunistas que habían contribuido muy fuertemente a la derrota del nazismo y del fascismo. En Asia la situación es diferente, participa básicamente Estados Unidos y Japón. Japón queda bajo el mandato norteamericano después de los 2 bombazos. O sea, Estados Unidos no quiere entrar militarmente por tierra en Japón, porque implica una guerra que no estaba dispuesta a sostener Estados Unidos. Entonces les mete esos 2 bombazos. Piensen ustedes que Hiroshima produce 100.000 muertos en minutos. Entonces dice, Hiroshima y Nagasaki provocan la rendición incondicional. Estados Unidos obliga a Hirohito a tener que renunciar, pero en vez de castigar a Hirohito lo reconstituyen y lo constituyen en emperador de otra manera, títere y todo lo que ustedes quieran. Y después hay 2 o 3 zonas de conflicto muy importantes, ¿no? Corea
donde la parte norte de Corea queda bajo el mandato ruso, por eso existe Corea del Norte y Corea del Sur. Rusia había entrado en la guerra en esos últimos momentos, le declara la guerra a Japón ya al final, y el otro lugar que queda en conflicto, que es Vietnam, también tiene la misma solución que Corea. ¿Por qué? Porque Corea y Vietnam, que son territorios del sudeste asiático o del este asiático, son zonas en conflicto. Mulet, apague la cámara, se la pasa hablando con otra persona, y digo, Mulet está haciendo morisquetas. Estoy hablando acá a medida que estoy acá con usted. No, me doy cuenta, pero digo, la veo, se pelea, un día se va a agarrar de las mechas con la persona que está hablando. Pero digo, esto va a pasar con Corea y con Vietnam, que se van a dividir en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Profe, ¿Vietnam también queda bajo mandato ruso? ¿Quién? Vietnam. Vietnam queda con una mezcla rara con China más que con Rusia, pero digo, China que todavía no está definida cuál es la situación de China. Piensa usted que en esos momentos todavía las reuniones multilaterales iba Chiang Kai-shek. Después en el 48 ya Chiang Kai-shek había desaparecido. Y después quedan dos zonas complicadas, o sea, que quedan medio en... Una es Indochina, que es toda la parte de Siam, Camboya, Vietnam y cosas por el estilo, donde Francia no puede recuperarla, ni Francia, ni Inglaterra, ni nada, pero básicamente Francia. Y el otro que queda complicado va a ser Indonesia. Indonesia, lugar que nosotros nunca le damos bola, pero digo, Indonesia debe ser el tercer país en cantidad de población del mundo. Pero Indonesia, que era una colonia holandesa, también queda ahí en una situación de, ¿cómo se dice?, de tipo limbo. Y estos son los dos lugares que no se resuelven. Indonesia, que va a terminar independizándose rápidamente, y Indochina, que va a terminar con los quilombos que nosotros conocemos. Básicamente con Francia le va a costar mucho recuperarlo ya a fines de los 50, fines de los 40, principios de los 50, y ya Vietnam del Norte nunca va a volver bajo el control de Kosovo, y Corea, que va a estar dividido en dos, que va a tener una situación de conflicto muy rápidamente en el año 50. 2-3 comentarios. Esto tiene que ver con los primeros momentos de la Guerra Fría, lo vamos a ver el lunes. El lunes no pasa nada, ¿no? Sí, no es nada raro, no hay feriado, no hay nada. No. Pero digo... Esperen un segundo. Digo, lo que es interesante es que la solución que ellos plantean en general son las Naciones Unidas, que ya se reúne a mediados del 45, el Consejo de Seguridad, que se establece con reuniones previas y donde desde antes es muy interesante porque lo integran las tres principales potencias que habíamos dicho de la alianza más importante, que era la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, a los cuales se integran Francia, digo, vaya a saber uno por qué, y China, vaya a saber uno por qué también. Está claro lo que estoy diciendo, porque China ellos lo hacen pensando en Chiang y terminan con Mao, y eso va a ser el Consejo de Seguridad de la ONU, que juega un rol importante porque es el Consejo de Seguridad el que resuelve y son los únicos que son miembros permanentes. Lo único permanente de la ONU es el Consejo de Seguridad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? El presidente es rotativo, el secretario general es el que es permanente, pero juega roles solamente administrativos. Y bueno, es esto, no hay nada mucho más para el día de hoy. Se constituye las Naciones Unidas rápidamente. Al principio, en la primera reunión van 20 y pico de países, después van 40, después se van integrando algunos países. Argentina se va a integrar un poco más tarde, por los problemas que había con Braden y Perón y ese tipo de cuestiones, y en general los países que forman primero las Naciones Unidas son los vencedores de la guerra. Aunque hayan participado 5 minutos de la guerra, pero digo, los países que habían participado. Argentina no había participado hasta mediados, ya cuando estaba todo definido, entonces queda medio ahí con una situación
stand-by hasta que se integra después rápidamente. ¿Alguna pregunta, señoras, señores y señoritos? Profe, ¿sí? Una consulta con el tema de las Naciones Unidas. El propósito, digamos, general y básico es, digamos, mantener la paz, ¿no?, entre los países del mundo. Sí. Ese sería uno de los principales, digamos, propósitos. Sí. Ah, está bien. Bueno. ¿Sabe que me quedé pensando, profesor? Acá en el Río de la Plata pasó... Sí. Dale. No, que estaba pensando bueno, que en realidad hay una película que no vi, pero sí leí el libro, donde contaban parte de lo que usted decía, El tercer hombre. Sí. Mostraban a la Alemania partida en 4 y una semana cada uno tenían el control, los contingentes militares del gobierno de la ciudad. Sé que hay una película también, pero no la vi. Hay varias películas, sí. Hay una que se llama El tercer hombre que cuesta eso, sí. Dije, hay una hora que se ve bastante bien sobre estas cuestiones, que es el tema ¿cómo se llama? Lo dije otro día, Los Derrotados. Estoy viendo, Los Derrotados. Profesor, bueno. ¿Y esa ocupación cuánto tiempo dura? ¿Cuál? La de las 4, la de Inglaterra, Rusia, Francia y Estados Unidos. Y dura varios años, porque dura hasta que Alemania recién 47, 48 se separan los dos países, se forma la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Tardan varios años esa ocupación, porque además, y después hay un quilombo rápido en el 47, 48, que es el bloqueo que implica que Estados Unidos pone, o sea, lo vamos a ver el lunes, porque tiene todo que ver con la Guerra Fría. O sea, piense usted que Berlín era una ciudad bajo el control de Rusia y estaba en el medio de la zona rusa. Entonces, eso generaba determinado tipo de aislamientos, aunque la propia Berlín después está dividida en varias partes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alemania está dividida en varias partes, pero Berlín también. Pero Berlín está dentro de la zona rusa, con lo cual es un quilombo. Y en un momento determinado, cuando empieza el tema de la Guerra Fría y empiezan los quilombos, agarran y dicen, bueno, perfecto, prohíben la llegada de alimentos y todos los productos por tierra. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Un puente aéreo. O sea, agarra, cosa que era un delirio, pero le provee a Berlín occidental de todo por avión, cosa que es un costo brutal y cosas por el estilo, pero entonces digo, pero lo vemos el lunes eso, Santini. ¿Alguna otra, chiques? No, yo lo que quería comentar era que justamente en el Río de la Plata se va a dar lo que se llamó la batalla del Graf P, que cuando vieron el acorazado, tanto en Buenos Aires como en Montevideo no, pero en Buenos Aires lo sacaron corriendo. Dijeron, no, muchachos, acá no, y después terminaron todos en Córdoba. Así que no sé hasta qué punto. No sé, no fue tan así. Terminaron algunos, pero sí, fue una batallita, fue un barco perdido que se les quedó por acá, digo, ya no. Yo diría que es un hecho menor, digo. A nosotros nos parece importante porque inventaron Villa General Belgrano y nos facilitan la fiesta de la cerveza, pero no, como consecuencias reales no hubo muchas. Pero, chicos, perdón, la batalla del Río de la Plata no tuvo una incidencia diplomática fuerte entre Argentina y hay un contrapunto con Estados Unidos por el planteo de neutralidad con comercio que quería que a partir de esa batalla hacer el gobierno, no recuerdo si Ortiz específicamente, pero como para poder abastecer a Inglaterra de los productos de los cuales los abastecíamos normalmente, y que tengo entendido que Estados Unidos diplomáticamente no adhiere a esa postura y después es la que termina adoptando para poder, a partir del pedido de Churchill que marcabas hace un rato. Puede ser que haya sido, la importancia haya sido más ese contrapunto diplomático que otra cosa.
Se fue el Jacu. Dijo, chao, no sé, qué sé yo. Se fue. Mucho texto. Claro, Maxi, redondea para una pregunta preguntar. más corta, Maxi, dale. ¿Qué? Mucha introducción para la pregunta, o sea. Claro, No, bueno, nada a más. ver, he vuelto y voy a hacer millones primero. Además, lo peor que volví, escuché los comentarios de ustedes, pero estaba totalmente cerrado y todo, pero volví. Así que escuché todo lo que dijo Leila, así que cuídese conmigo. Pero digo, voy a inventar personajes ocultos para estar escondido acá adentro. Pero digo, primero, la batalla del Río de la Plata es un hecho menor, sin consecuencias, no tiene nada, ni siquiera había guerra en ese momento con Estados Unidos. La guerra existía en Europa, y todavía no estaba el enfrentamiento de Estados Unidos con Argentina por la situación, porque Estados Unidos tampoco estaba en guerra en ese momento. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Fue un hecho de como una bala perdida, como un soldado perdido, viste, que esos que quedan en la guerra y no saben que la guerra terminó o empezó. Eso primera cuestión. Segundo, el problema del comercio con Inglaterra, los que están a favor, los que no quieren que Argentina entre en la guerra, en un sentido, hay muchos historiadores que sostenían durante muchos años que era la propia Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra pretende que lo sigan proveyendo de alimentos a la Argentina, y mientras podía, Inglaterra sostiene esa postura, o sea, no es la misma postura. Hay muchos, en una época había toda una corriente de historiadores que decía, vieron que se hablaba de que Argentina era neutral porque era pro-nazi. Y había otros que decían, el principal interesado en la neutralidad argentina es Inglaterra en parte. ¿Por qué? Porque Inglaterra necesita poder tener algún vínculo. Digo, son miradas, son sesgos historiográficos, ideológicos y cosas por el estilo. No creo que haya un conflicto explícito y no hay una postura unificada. El neutralismo argentino tiene muchas causas y tiene mucho que ver con una larga tradición argentina en todos los casos de ser neutral. O sea, lo raro en la Argentina no es ser neutral, lo raro en la Argentina era meterse en las guerras porque ni los radicales ni los conservadores, o sea, desde el siglo XIX en adelante la Argentina tiende a esa postura de no participación en los conflictos internacionales. ¿Está claro o no? Digo, fue la postura radical en la Primera Guerra Mundial, no hay que ir muy lejos. Irigoyen, la sostuvo Roque Sáenz Peña, la sostuvo el que continúa Roque Sáenz Peña y la sostuvo Irigoyen. O sea, la misma política, no es una cuestión solo de un partido, es una cuestión mucho más amplia. El que gobernaba en ese momento era Ortiz, que probablemente haya sido más aliadófilo que otros, porque Ortiz, aunque es radical, estaba del lado de Justo, o era un hombre de Justo, o era un protegido de Justo, pero digo, no, hasta ahí nada más. Igual eso discútanlo con su profesor de Argentina, no conmigo. ¿Alguna otra pregunta que no tenga que ver con la Argentina? Que ya bastantes quilombos tenemos en el día de hoy como para andar pensando en lo que hicimos en la otra. No. Ahora vuelvo a mi vida y me entero que Fernández no es más presidente, dale. ¿Qué me mira, Alexi? No sé qué pasó, acabo de decir una boludez, pero digo, viste que había un quilombo, yo estaba por entrar en clase y estaba escuchando la radio y decía, se está pudriendo todo. ¿Qué pasa, Tomás? Dale. La última, vamos, Tomás. Es Tomás y el fin. Y el holocausto. No, yo quería preguntar si es verdad que Alemania tenía un programa de desarrollo de armas nucleares que no llegó a terminar. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Sí. Yo también. Profe, de hecho... ¿Qué? No, que de hecho me parece que varios de los científicos que estaban en el programa nuclear de Alemania luego fueron reclutados por Estados Unidos. Totalmente, formaron parte del proyecto Manhattan. Pero igual lo que rescataron, más que cuestiones digo, para que quede claro,
los que hicieron la bomba atómica eran alemanes que se habían rajado también. O sea, había Alemania científicamente en ese rubro estaba mucho más desarrollado que Estados Unidos en los años 30. Hay varias obras de teatro y cosas que cuentan eso. No me acuerdo. Se lo averiguo. Le voy a consultar a mi memoria, que tiene graves dificultades por la edad y por por el alcohol y por ese tipo de cuestiones. Creo que hoy voy a terminar, ahora bajo y me pongo en pedo, que creo que es lo único que me evita los problemas en el día de la fecha. Yo no me meto mucho en las redes sociales, pero sigo Twitter algunos. Y había una que a las 4 de la tarde empezó a decir, che, con este quilombo no espero a las 8 para el primer whisky. Y a las 5 menos cuarto dice, ya clavé el primer whisky. No quiero. Una que estaba en 678, no sé si se acuerdan. Mariana Moyano, una rubia que estaba en 678, y a las 5:30 se iba por el tercer whisky, según declaraba en Twitter. Pero volviendo, sí, Tomás, el plan armamentístico alemán era mucho más sutil y avanzado y desarrollado que. Igual le sacaron más provecho a la misilística que a las cuestiones nucleares, porque muchos ya se habían rajado. Digo, el propio Einstein y varios más habían rajado que son los que empiezan a elaborar las teorías que van a hacer posible la fisión nuclear atómica, se habían escapado en los años 30. Igual hay muchos que usan. Yo una vez fui a ver una obra de teatro, voy a tratar de, creo que se llama Dinamarca, pero lo verifico y se los mando por el Classroom. Se fue otra vez, ¿cómo se llama? El pelado, Leandro no está, se rajó, joven. No, Leandro está ahí. ¿Dónde? Ah, está acá. Digo, bueno, Leandro, usted resuélvame el tema de los subtítulos o la traducción de Shoah, por favor. 9 horas dura Shoah, 9 horas de subtítulo. Para mí la que usted puso es otra cosa. 9 horas dura. Es la de Lanzmann. Bueno. Sí, pero. Bueno, ya empezó a mariconear. Ya empezamos, ¿viste? Son todos cada una. Le acaba de decir pelado, hombre, pobre. ¿Cómo? A ver. Le conseguí. Ahora la cámara, ¿qué es? Puse Ana Arendt. Un poco, no me acuerdo. Se peina hacia atrás. Le conseguí Ana Arendt, por lo menos. Hacia abajo, Ale, hacia abajo. Sí, la subí. Es hermosa esa película, está muy bien hecha. Yo igual creo que ustedes cuando ven las películas que yo digo que son hermosas me deben putear en todos los idiomas, me decir, este viejo boludo, ¿qué dijo? Pero digo, 9 horas no sé quién se la va a aguantar. Yo voy a decir algo público, lo voy a confesar, yo no vi nunca Shoah entera. Shoah para mí es como El Patriota, que la enganchás sus 5 minutos y la largás, no. La dieron en un momento de encuentro, así que fíjese si la rescata, porque en encuentro la pasó Shoah en algún momento. Sí, pero ya no funcionaba el enlace. Sí, ya lo vi. 9 horas. Digo, hasta ahí llego. Soy boludo, pero tengo mis límites. Bueno, no se enojó porque dije despelado, ¿no? Para nada. ¿Y el de Racing qué pasó? ¿Se escapó? Mi amigo Ponte, que la dejó sola. No, en realidad le cuento, en serio. Rodrigo estaba sin trabajo, acaba de conseguir un trabajo hace muy poquitos días. Y entonces está como tratando de reformular todo en base a ese trabajo que, bueno, es el primero que engancha después de no sé cuántos meses. ¿Pero labura en este horario o no? Estaba laburando un horario bastante extendido en Tecnópolis. Para quien no lo sepa, bueno. ¿no? Bueno, igual díganle cualquier cosa que no sea boludo, que no deje a esta altura del partido. Yo lo voy a seguir bardeando porque es de Racing, bueno, pero eso es un defecto que no se puede resolver. Pero las cuestiones académicas yo las separo. Sí, no, igual, una cosa es que bardee, cosa que es correcta, y otra cosa es que no voy a hacer leña al árbol caído. Se mantiene más o menos al tanto porque pide apuntes y todo, pero... Bueno, cualquier cosa díganle que se comunique, que me avise y lo vemos, no hay problema. Bueno, chiques, los dejo, ¿eh? Bueno, profe, chao, nos vemos. Voy a ahogar mis penas, creo. En este país que se disuelve. No, profesor, te pido. Además, lo peor de todo, viste que cuando se divorcian la mamá y el papá, uno siempre, ¿con quién se queda? Chao. Chao, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego.